Muy buenos días a todos ustedes, que Dios les bendiga y les guarde. Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Manantial, un lugar para descansar y renovar tus fuerzas. Quiero que hoy me acompañen al estudio, a la predicación de este tema que quiero compartir con ustedes: morir para vivir. Vamos a ubicarnos en Colosenses capítulo 3, versículos 5 hasta el 17, que dice de la siguiente manera. Comenzamos con el versículo 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, ni circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. El Señor nos bendiga con su palabra. Centrar el interés y las aspiraciones en lo esencial implica despojarse de determinados vicios y cultivar ciertas virtudes. Los pecados de indulgencia con la sensualidad deben morir en nosotros de una vez por siempre. Es decir, que no debemos cometer o seguir viviendo una vida de pecado, sino que cada pecado debe morir en nosotros. Las actitudes erróneas, el lenguaje deshonesto y los prejuicios de la mente deben morir de una vez por todas. Es decir, que Cristo debe gobernar nuestras vidas, debe gobernar nuestros corazones. Como estoy diciendo, los pecados deben morir en nosotros de una vez para que Cristo gobierne y se pueda convertir Cristo en el gobernador de nuestras vidas y convertirse en el centro de las relaciones y el culto de los hijos de Dios. Eso lo vemos en los versículos del 12 hasta el 17. Y morir para vivir, ¿qué es? Les voy a decir entonces que es una orden de Dios en primer lugar. Debemos comenzar que es una orden de Dios. El versículo nos dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Si realmente hemos resucitado con Cristo, esa realidad será evidente en dos áreas de nuestra vida. La primera que podemos ver es en nuestra santidad personal, y la segunda área, en nuestra relación de compañerismo con los que nos rodean. Por esta razón, el apóstol Pablo centra su mensaje precisamente en la santidad personal de cada creyente en la iglesia de Colosas. Pablo le estaba hablando a los hermanos en la iglesia de Colosas y estaba centrando su mensaje en la santidad de cada uno. Es decir, que cada uno tenía una responsabilidad delante de Dios y delante de la iglesia que tenía que cumplir y que tenía que ver como algo importante para su vida. Entonces,
El primer consejo aquí es hacer morir, colocar en el área de la muerte, es decir, colocar en aquello que realmente no debe estar en nuestras vidas. El deseo de Pablo era que precisamente su iglesia, sus hermanos, hicieran lo posible por colocar en el área de la muerte, es decir, hacer morir todas aquellas cosas que no eran de agrado a Dios, porque Dios le estaba dando una orden y Pablo estaba cumpliendo con la orden de decirle a la iglesia que tenían que volver a esa relación con Dios. Pablo usa una frase, hagan morir, del verbo que es necrosate, es la raíz del verbo necros o necro, que significa que está muerto. Es decir, que Pablo lo que está diciendo que literalmente dejen que muera. Es decir, abandonen esa conducta y dejen que muera en su vida. Que no sea más parte de ustedes, sino que eso sea muerto en nosotros. Es un imperativo de Dios para mi vida. Es un imperativo de Dios para cada uno de nosotros también en el día de hoy. Ahora, es un imperativo de Dios, pero yo soy quien toma la decisión. Debo ser yo quien toma la decisión de dejarla o continuar viviendo una vida de pecado, viviendo una vida que no le agrade a Dios, viviendo aquello que Dios me está diciendo que tiene que morir dentro de nosotros. Ahora, Pablo hace algo que incluye dos listas de actitudes enfocado en aquello que está hablando. En la primera lista habla de la inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Y lo segundo que toca es enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Y el versículo 9 se refiere precisamente entonces a la mentira. Y estas dos listas son una representación clara de lo que es la naturaleza humana. Estas dos listas representan la naturaleza del hombre, lo que es el ser humano en sí sin conocer a Jesucristo, sin conocer al Señor. Esa naturaleza que debe ser subyugada precisamente por la santidad del mensaje que está dando el apóstol Pablo. La orden de Dios implica, ¿qué implica la orden de Dios? Implica, en primer lugar, hacer morir lo que me separa de Él. Es decir, hacer morir es despejarse, dejar, abandonar, matar lo malo, lo que no me hace bien. Para poder tener una vida abundante, completa y con propósito es necesario hacer morir y colocar en el área de muerte todo aquello que me separa del amor, de su gracia y de su verdad. Y te estoy diciendo que hacer morir es eso, despejarse, es dejar morir, abandonar, renunciar, rendirse a Dios y negarse a sí mismo, negarse a los deseos pecaminosos que no le agradan a Dios. Ahora, Pedro y Santiago comparten la misma idea, el mismo sentido de dejar de hacer lo malo, aquello que nos separa de Dios. Y hay dos versículos allí que vamos a encontrar en 1 Pedro 2, del 1 al 2, que dice: por tanto, dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos, más bien busquen todo lo que sea bueno y ayude a su espíritu. Eso es lo que encontramos en 1 de Pedro. Y en Santiago 1:21 encontramos este pasaje también que nos dice, también muy parecido al del apóstol Pedro: por eso dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Este mensaje tiene poder para salvarlos, es lo que dice el versículo completo. Entonces, lo segundo que podemos decir en esta orden de Dios, que la orden de Dios implica, ¿qué cosa? Implica hacer morir lo que anula la santidad. Todo aquello que es contrario a Dios, todo aquello que va en contra de su voluntad, anula la santidad que Dios ha colocado en mi vida. El deseo de Dios es que podamos asumir con responsabilidad vivir una vida de santidad. Bien lo dijo Pedro también allá en 1 Pedro 1 del 15 al 16. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan.
como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sed santos porque yo soy santo, nos dice el Señor allá en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 hasta el 16. Vivir bajo el estándar del mundo es anular los procesos de Dios para mi vida, es anular su santificación. Muchas veces nos dejamos llevar por las circunstancias que comienzan a minar mi pensamiento y el resultado son acciones que traen consecuencias nefastas. El deseo de Dios es que anhelemos ser santos y no santurrones. Nos dice ya en Hebreos 12:14, busquen la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es el deseo de Dios y es por eso que el autor de Hebreos nos dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual, es decir, sin la santidad nadie verá al Señor. Es necesario permitir que Dios saque de nuestras vidas todo aquello que anula su santidad, que anula la santidad que Él ha puesto en mi vida, ya que sin esa santidad nadie verá al Señor. Ahora, lo segundo que nosotros podemos decir es morir para vivir. ¿Qué implica ahora? Implica muchas cosas en las cuales nosotros debemos tener los ojos y los oídos pendientes para ver qué Dios quiere de mi vida. Implica en primer lugar, entonces, en segundo lugar, ajustarse al estándar de Cristo. Los versículos 5 al 6 nos dan un panorama, un pequeño panorama, pero a la vez un panorama general de lo que es una vida sin Cristo. Y el versículo 8 en adelante nos marca lo que sería el estándar de Cristo. En este espacio nos encontramos la segunda lista que el apóstol Pablo también refiere y en la cual nosotros debemos dejar hacer morir, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. El estándar de Cristo tiene varias implicaciones en las cuales vamos a hablar un poco de cada una de ellas. En primer lugar, nosotros nos encontramos que el estándar de Cristo habla de ser cristianos con credibilidad. Dejen de mentirse unos a otros, como lo vemos en el versículo 9. La credibilidad del cristiano debe ser su estandarte. Debe ser una marca distintiva en su andar diario. Como lo dice José Mendoza de Coalición por el Evangelio, en cierto sentido, la credibilidad no tiene que ver exactamente con el hecho de que uno diga la verdad, sino más bien con lo que uno dice sea creíble, que lo que uno diga sea creíble, o sea, digerible, aceptable y razonable dentro de los estándares de razón de los oyentes de turno. Eso nos lo dice José Mendoza en Coalición por el Evangelio, hablando acerca de la credibilidad del creyente. No es solamente decir la verdad, sino vivir la verdad. Y eso es lo que nos habla precisamente de un cristiano que vive al estándar de Cristo, uno que muere al mundo y ahora vive para Cristo. Lo segundo que podemos hablar de ese estándar es ser cristianos verdaderamente transformados, como lo dice el versículo 10, y se han puesto el de la nueva naturaleza. Está hablando del ropaje. Pablo está hablando aquí de un ropaje celestial, espiritual, y han dejado el ropaje de la vieja naturaleza y ahora tienen el de la nueva naturaleza, es decir, un cristiano verdaderamente transformado por Dios. Ser cristiano y seguir viviendo la antigua vida no es evidencia de una transformación en la vida. Recordemos que toda transformación visible comienza en una zona invisible, es decir, comienza en nuestra mente, como nosotros lo podemos ver allá en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, que ya lo hemos leído en el sermón anterior. El otro aspecto que nosotros debemos seguir ajustándonos al estándar de Dios es ser cristianos libres de prejuicios. Nos dice el versículo 11, en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, ni circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, ni esclavo ni libre. No hay acepción de personas. No hay nadie en los cual yo diga él es diferente a mí. Es posible que seamos diferentes en muchas áreas, pero ante Dios todos somos iguales. Esta es una actitud que no debe existir en un cristiano que ha muerto al mundo y ahora vive para Cristo. En un cristiano lleno de prejuicios. El prejuicio es hijo de la ignorancia y la pereza porque nos negamos a hacer el esfuerzo de usar la mente para conocer realmente a una persona.
una persona tiene un prejuicio por otro, no quiere indagar quién es. No se toma el tiempo para saber quién es y cómo es tal persona. Por eso que decimos que el prejuicio es hijo de la ignorancia y la pereza. Jesús nos enseñó a ser personas no prejuiciosas, como nos dice en Hechos 10:34, que Dios no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas, sino que Él es una persona que ama a todos por igual. El otro que podemos decir es ser cristianos verdaderamente identificados con Cristo. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados. Nos identificamos con quien, alguien que nos escoge, alguien que nos señala y nos dice, tú serás parte de mi vida, serás parte de mi trabajo. Nosotros tenemos que identificarnos con Él, como nos dice el versículo 12. Nos identificamos con Cristo cuando decidimos morir a este mundo y vivir solamente para su gloria. En Gálatas 2:20 nos dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. El apóstol Pablo nos está diciendo claramente que él está identificado con Cristo, con su muerte, con su resurrección, con su venida. Está identificado plenamente con Él. Y eso es lo que debe identificarnos a nosotros al ajustarnos al estándar de Cristo, para decir que somos personas que hemos muerto al mundo y ahora vivimos para Cristo. El otro ajuste que debemos hacer al estándar de Cristo es ser cristianos tolerantes y perdonadores, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen, como lo vemos nosotros en el versículo 13. La tolerancia tiene que ver mucho con la paciencia. Saber ser paciente para con todos, darle nuevas oportunidades, ser tolerantes, manifestar amor y consideración a los que discrepan de nuestras opiniones. Imagínense ustedes, nosotros muchas veces no queremos diferir, pero hay personas que difieren de nosotros aún. Ahí nos manda el Señor a ser tolerantes y perdonadores. Nos dice la palabra del Señor en Mateo 5:43-44. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes lo persiguen. Y otro ajuste que debemos hacerle al estándar de Cristo es ser cristianos vestidos de amor. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, como lo vemos allá en el versículo 14. Una de las evidencias de una persona cuerda es que siempre se viste con la ropa correcta de acuerdo a la ocasión que lo solicite o lo amerite. La ropa correcta de un cristiano que se ha decidido morir a este mundo y vivir para glorificar a Cristo es que está vestido del amor de Dios. No debe ser algo contrario u opuesto a nosotros, debe ser más bien algo que esté acorde a lo que nosotros creemos como hijos de Dios. Un hijo de Dios está vestido de amor, ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a su prójimo también como a sí mismo. Otro ajuste que debemos hacer para el estándar de Cristo es ser cristianos de paz. Nos dice el versículo 15 que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Dios nos ha llamado a ser pacificadores. No nos ha llamado a ser buscadores de problemas, sino pacificadores. Romanos 12:18 nos dice, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, viva en paz con todos. Y el otro aspecto de ajustarse al estándar de Cristo es ser cristianos llenos de la palabra de Dios. Un cristiano debe estar lleno completamente de la palabra de Dios. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, según el versículo 16. El pasaje que leímos hace un momento al comenzar el sermón, Colosenses 3:16, nos dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y por último, el último punto que voy a tocar ya para ajustarse al estándar de Dios es ser cristianos comprometidos. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor, según el versículo 17. Un cristiano comprometido evidencia la marca de Cristo en sus corazones.
Un cristiano comprometido, un cristiano que se ajusta al estándar de Cristo, es uno que ha muerto al mundo y que ahora vive para Cristo. Amados hermanos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que te dé un fuerte abrazo el Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre de la gloria, gracias por esta hermosa oportunidad que me permites estar expuesto ante tu palabra. Padre, gracias porque tú has hablado mi vida y seguirás hablando, porque yo cada día, Señor, muero este mundo para vivir para tu honra y tu gloria, Padre amado. Oh Dios de la gloria, te ruego también por aquellos que no te conocen, aquellos que aún siguen viviendo en este mundo y aún están muertos para ti, que hoy, Señor, puedan abrir sus corazones, que puedan entregar sus vidas a ti y ellos puedan desde ahora, desde este momento, vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas un hermoso y bendecido día y bendecida semana.